La Pampa quiere derechos sobre el agua del río Atuel. Y ese agua, o sea, los derechos son adquiridos por más de 75.000 hectáreas. Eso fue lo que se falló en el 87. Ese fallo contemplaba una integralidad, inclusive la cuestión ambiental, que es el aspecto nuevo que parece tomaría esta demanda, que ya es de la provincia. Que los medios públicos de gestión estatal son medios públicos y mientras más velocidad, mientras más, digamos, pluralidad reflejan, la verdad es que hacen a la libertad de expresión, a la libertad de información. También va a pasar, me parece a mí, con Cornejo Monteros. Y a ver, es público que no hay buena relación, y esto no lo estoy inventando yo. Lo sabemos, los que estamos en la política sabemos que son, desde lo personal e ideológico, totalmente distanciados. Y si vos te fijás, él no la menciona en ningún acto. Ley de ética pública esta vez del 2012. Ustedes vieron que yo la había propuesto. Me hubiera gustado que la hubieran sacado antes o que tuviera efectos retroactivos la ley de ética pública. Bueno, lamentablemente no los va a tener. Laura, estuve leyendo la propuesta de ustedes, esa que mandaron al MDZ, que mandaron todas las tres fuerzas políticas. Me las imprimí, grandes, muchas preguntas, mucho desarrollo. Interesante contrastarlas, ¿no? Por supuesto que lo que te voy a preguntar siempre va a ser arbitrario, porque hago una selección de todo, pero eran 40 páginas impresas, así que no te voy a hacer esas 40 preguntas que el mundo, digamos, de la política ya las está quizá conociendo en los distintos debates, pero hay algunas palabras y algunos conceptos ahí que me gustaría charlar con vos. Tiene un perfil bastante técnico la propuesta, porque está sostenida en algunos conceptos que tienen que ver con la modernización del Estado, la modernización y la eficiencia de los servicios públicos, una mejor relación con el sector privado, la necesidad de diagnósticos adecuados para tomar justamente decisiones adecuadas, y todo lo que tiene que ver con los indicadores y mediciones. Pero hay algo que se repite, que yo encontré que se repite, que tiene que ver con esta crítica que hacen en la propuesta al sobredimensionamiento del gasto público, o al sobredimensionamiento de los cargos políticos, que le llaman ustedes, y supongo serán a los ingresantes al Estado para trabajar en cargos técnicos, en la necesidad de reubicar las partidas presupuestarias para atender a quienes están hoy con una menor rentabilidad en las pymes, por ejemplo, o la gente ligada al sector vitivinícola, respecto de otros años que ustedes dan cifras. Me pareció de alguna manera que eso se conecta con algo que, por supuesto, ha estado circulando como chicana y que no es el sentido de la pregunta, pero que quiero que quede claro, por lo menos. Ahí está el ajuste, digamos, de lo que se puede leer, porque pensaba, esa idea del sobredimensionamiento del gasto público, ¿no lo consideras una inversión? No hablan de los sectores populares ahí en la propuesta, no hablan de, por ejemplo, las conquistas sociales en todo este periodo. No sé, ¿cómo lo ves vos? Mira, yo creo que hay mucho, voy a empezar, no quiero engancharme con la última parte de tu pregunta. En principio, me parece que ha habido una
una mala gestión de administración del Estado, porque fundamentalmente yo viniendo de la ingeniería, de la administración y demás, lo que uno entiende como una correcta administración tiene que ver con planificar, lo he repetido muchas veces en este último tiempo, con organizar bien los recursos en función de lo que uno planifica, con ejecutar bien y con controlar. Y esto siempre retroalimenta un proceso de mejora continua donde uno va permanentemente optimizando, ¿cierto? En función de llegar a esa planificación, a ese objetivo que se planteó en la planificación. Y esto es lo que me parece que a este gobierno le ha faltado y a veces ha sido terriblemente contradictorio con los objetivos que pregona y con la realidad que producen, con el impacto en la realidad que producen los instrumentos de política pública que no sé si tanto diseña. Pasa tanto en el gobierno nacional como en provincial. Yo a veces siento que se construye un ideal con un relato, pero que ese relato creen que es la realidad, pero termina no siendo la realidad. Entonces, está tan ameno el programa que a veces me cuesta ahora llevarte a algún número como para ponerlo en algún indicador. Que tenemos que hablar un poco en algún indicador objetivo, pero de los sí, problemas concretos y de la propuesta. En algún indicador objetivo, pero yo siempre digo que el primer error que hace este gobierno primero es que puede proponer esa planificación o tener esos objetivos. El problema es que cuando va al presupuesto, que es la asignación de recursos para poder cumplir eso, lo hace mal. Y lo hace mal porque niega los principales problemas de la economía, que en este caso es la inflación. Cuando vos tenés inflación, bueno, la inflación te sirve para hacer el cálculo de recursos y de gastos, es decir, cuánto vas a recaudar y cuánto vas a gastar en función de cómo van a ir evolucionando los precios del salario, de los insumos, etcétera, etcétera. Bueno, el gobierno, tanto a nivel nacional como provincial, pero sobre todo a nivel provincial, lo que ha calculado muy mal, mintiendo con la inflación, es el cálculo de recursos y el cálculo de gastos, y fundamentalmente el cálculo de gasto en personal. Entonces, ¿qué pasa? Si el año pasado, cuando presupuesta para el 2015, dice que el rubro personal va a crecer en gastos el 19% con respecto al año anterior, ¿cierto? Y la primera paritaria, los 2 meses de cerrado el presupuesto, negocia el 35%, bueno, evidentemente se le descontrola el presupuesto y todos los otros programas quedaron sin cumplir. Está bien, entonces, eso es desde un punto de vista técnico, pero... Entonces, pero pará, porque sí, esto es lo que voy yo. Sí. Queda sin cumplir las prestaciones básicas de servicios que son esenciales. Servicios que son esenciales porque no funciona bien. O sea, no funciona bien la prestación del servicio de salud, no funciona bien la prestación del servicio educativo, no funciona bien todo lo que es la prestación del servicio de articulación de seguridad y que está teniendo graves problemas. Ahora, antes de eso, y por supuesto, ¿ustedes congelarían las paritarias? Y por supuesto, ¿Las hubieran congelado? No, muy por el contrario. Bueno, con el gobierno de Julio se volvió al sistema paritario, así es que muy por el contrario. Y es más, en un informe... Digamos, el gobierno nacional que restableció las condiciones de la... Sí, bueno, pero las paritarias las gobiernos... todo el país. A ver, el artículo 2 de nuestra Constitución, o sea, el artículo 1 de nuestra Constitución, en el segundo párrafo, dice que la autonomía es la esencia del gobierno provincial. Sí. El gobierno provincial podría haber tomado otra decisión y tomó la decisión política de ir a paritarias, porque tal vez, o sea, el contexto, no todas las provincias lo tomaron y... ¿Pero lo hicieron obligadamente o porque está en el espíritu se hizo porque justamente como algo justo? No, porque por supuesto que uno reivindica las paritarias como algo justo, es donde se distribuye el producto, ¿no? Y la verdad es que yo
volviendo al tema del año pasado y del aumento paritario, nosotros sacamos un informe de la Fundación Ideal con el presupuesto 2015 y le dijimos al gobierno, ustedes están calculando mal el incremento del costo en personal porque van a tener que hacer un reconocimiento de la mejora salarial porque están calculando una inflación del 15 y la inflación no va a ser del 15, estaba en el 40. Y les dijimos, miren, van a gastar 2.500 millones más. Por eso es que no estamos en contra de ese 35% de aumento. Lo que sí creo que hay que mirar es que a veces atrás de esa negociación paritaria con los pases a planta se van a dejar muchos cargos fuera de nivel que quedan después como planta permanente en el Estado y que también eso perjudica al personal del Estado que viene trabajando y remándola hace mucho tiempo, que quiere sus ascensos, que quiere tener realmente un reconocimiento de su trabajo y la frazada es corta, no da para todo. Entonces, por eso yo creo que hay que hacer una administración prolija y hay que darle la posibilidad a los recursos humanos del Estado de que tengan su posibilidad de ascenso y cobrar sueldos dignos. A mí no me parece que una maestra actualmente cobre lo que está cobrando, o sea, no me parece justo porque tiene que enfrentar ni la policía. Supuesto. Entonces a mí me gustaría llevarlos a un salario mucho más digno. El tema es justamente un salario mucho más digno. Si vos tenés un Estado presente con un nivel de gasto que atienda los servicios, tiene que hacerse cargo también de la calidad del salario. Entonces, digo, encuentro una contradicción en la propuesta. Me encantaría. Porque, digo, técnicamente no funcionaría la posibilidad del aumento por un mal cálculo de la inflación, pero también es una cuestión conceptual. No, al contrario. De nutrir al Estado de mayor personal para tener mejores servicios, porque hay áreas del Estado que hay muy poca gente trabajando. Entonces también hay como una idea, digo, desde el discurso de ustedes que instalan, de que hay mucha gente que está haciendo las cosas mal o que está en lugares como ñoquis, digamos, para decirlo en términos más populares. Digo, ¿es más personal o es el personal suficiente para cumplir las funciones que hay que cumplir con las capacidades con las que tiene que desarrollar y bien remunerado y con posibilidades de crecimiento para el mismo personal? Y yo te lo voy a poner en un ejemplo. Cuando yo entré al Ministerio de Economía, yo venía, bueno, sin haber tenido nunca ningún cargo público, no tenía experiencia en la gestión pública. Siempre digo que yo no sabía ni lo que era un expediente. Y yo entré y encontré muchísima gente de planta, mucha gente de experiencia, que fue muy valiosa. Yo hice un diagnóstico de perfil de puesto como buena ingeniera, tenía mi planificación estratégica, bueno, me prestaron Gabriel Fidel en ese momento la oficina y yo entrevisté a casi toda la gente y de ahí en más reorienté esos recursos humanos que había en el plan, o sea, hice un organigrama funcional al plan que yo... Para el Ministerio de Economía. Claro, terminé con menos gente de la que entré al Ministerio de Economía y sin embargo fue suficiente y trabajamos y cada uno tuvo la posibilidad de su ascenso también, porque en la medida en que yo optimizaba los recursos que tenía en personal podía darles mejoras a los que estaban y a los que iban teniendo mejor, digamos, desempeño. Entonces, en eso va. ¿Qué pasó con los que estaban antes? No, se fueron jubilando, la gente que se iba jubilando, bueno, no reponía porque tal vez no era necesario hacerlo. Y cuando tomamos gente por concurso. Esa es otra de las cosas. O sea, a mí me interesa que el empleado público, como realmente, y hoy lo discutí, lo charlamos con la gente del CONICET, por ejemplo, que es gente que está acostumbrada, que entra por concurso, que tiene que validarse permanentemente a través de una evaluación para que va estimulando su propia superación. Yo he sido investigadora de CONICET también, y yo reivindico
estas formas de trabajo y de ascensos en la función pública. Por eso me parece que estos ingresos masivos de gente que tal vez no esté calificada y que no se sabe para qué, y que llegas al hospital y resulta que ha entrado mucha gente en la categoría de enfermeros que no van a cumplir la función específica del enfermero que va a atender el enfermo. Entonces, esa reorganización del personal del Estado, pero también para ponerles alas a los que están en el Estado, ¿no? Que puedan sentirse orgullosos de cumplir ese rol, de brindar ese servicio, como mucha gente lo tiene y tiene la camiseta bien puesta, o esas docentes que van a dar clase por muy poco y que lo hacen realmente con un compromiso social que es digno de valoración. Yo he estado recorriendo ahora muchas escuelas y te cuento esto porque me pareció... fui al barrio Santa Teresita esta semana. Y la verdad que le saqué una foto porque me impactó muchísimo. La entrada de la escuela parecía, bueno, parecía un presidio, digamos. O sea, estaba como, o sea, era como un portón metálico, así, ¿no? Sí. Y entrabas a la escuela y su director, César, me recibió. Tenía, bueno, una calidez, un afecto por el rol que estaba desempeñando, por la tarea que llevaba adelante, que generaba en el clima interno de la escuela, bueno, esa posibilidad de que los alumnos se sintieran que podían ahí tener un espacio de libertad y de crecimiento, ¿no? Eso pasa en muchas instituciones también. Claro. Entonces yo digo, esa vocación por lo público está en mucha gente del Estado. Y me parece que esa gente que está en esos espacios tiene que tener la dignidad de un salario justo, bien remunerado, ¿cierto? Y los recursos son escasos. Los recursos son escasos. Ahora hacemos un relax y me contás de dónde podrían salir para mejorar. Bueno. ¿Te parece? Sí.